Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Con este video continuamos nuestras clases virtuales de Historia de México para tercera y secundaria. Jóvenes de la secundaria 22, seguiremos trabajando de esta forma. Antes que nada, esperando que se encuentren bien, tanto sus familiares como ustedes, en este periodo de contingencias. En la última sesión estuvimos viendo algunos aspectos de la independencia de México, de la colonia, del cierre cultural, de los tratados, es decir, de la resistencia, la consumación de la independencia misma, algunos aspectos y acuerdos que hubo durante este periodo. Ahora bien, ya después de esto, haciendo un pequeño corte o parteaguas de tiempo, hablaremos de otros aspectos importantes culturalmente hablando. Es decir, dentro de estos 300 años que dura la colonia, pasan algunos otros acontecimientos de relevancia cultural. Es decir, en estos 300 años no únicamente hubo batallas, guerras o se centra específicamente en la lucha de clases sociales y de castas. Si bien es cierto que esto tenía mucho que ver con el periodo histórico que estamos hablando, también estaremos hablando de otro tipo de aspectos, de factores, de situaciones que tienen que ver con este periodo cultural. Es decir, en estos 300 años va a haber muchos movimientos culturales, mucha influencia que va a llegar desde Europa hacia América en estos años, o también inclusive desde la misma Asia, es decir, de China, desde Filipinas, desde Japón, que va a llegar a territorio de la Nueva España. Antes de entrar en el siguiente periodo histórico de México, el cual es el primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, la primera república con Golpe Victoria, hay que hacer un pequeño parteaguas, un pequeño corte de tiempo para hablar de la parte cultural de estos 300 años. Si bien algunas de las actividades que ustedes tienen en su guía a desarrollar de este periodo hablan un poco con respecto a lo que estaremos hablando en este pequeño video. Y bueno, la cultura se manifiesta de varias formas, es decir, vamos a encontrar varias cosas en estos 300 años novohispanos. Dentro de estas características, vamos a centrarnos en algunos aspectos, como lo es la literatura, la poesía en general que entra dentro de esto mismo, la arquitectura, fundamentalmente las obras arquitectónicas que vamos a encontrar en este periodo. Es decir, cómo la cultura se va a caracterizar en estos 300 años. ¿Qué va a haber en estos 300 años de cultura? Y bueno, aparte de esto, podemos centrarnos en otros aspectos fundamentales. Uno de ellos sobresaliente es dentro de la arquitectura, el cambio que va a haber en estos 300 años de cómo hacer las construcciones, cómo se va a manifestar esto de una u otra forma. Por ello, haremos un pequeño parteaguas para entender esta parte. Primer punto importante de esto. Cuando llegan los españoles aquí, recordemos que toda la arquitectura la hacían los indígenas prehispánicos, hecha con base de piedras, es decir, todo este tipo de obra va a manejarse del trabajo de los indígenas, todo es un trabajo a mano, es decir, trabajo artesanal. Y las grandes construcciones, los teocalis prehispánicos, que vienen siendo Teo, Dios, calle casa es la casa de Dios, es decir, los grandes templos, o lo que popularmente conocemos como pirámides, que en sí no son pirámides, sino basamentos piramidales, va a ser las primeras formas de, después de que se da la conquista de Tenochtitlan y de muchos territorios de la Nueva España, abordaremos otros aspectos fundamentales. Es decir, ahora para hacer las primeras iglesias en la Nueva España, muchas de ellas, no quiere decir que todas, pero muchas de ellas se van a construir sobre donde estaban los teocalis prehispánicos, es decir, donde estaban los templos indígenas. Si vemos en Cuernavaca, el Palacio de Cortés, para aquellos los que han salido de Jutepec y han ido a Cuernavaca y conocen el Palacio de Cortés, el Museo de Cuernavaca, el Museo Cuauhnáhuac, propiamente, este originalmente fue el Teocalli prehispánico de Cuauhnáhuac, es decir, el gran templo ceremonial prehispánico de los tlahuicas. Los tlahuicas son la tribu prehispánica que va a estar en México cuando llegan los españoles a esta parte del mundo. Y bueno, este es el primer ejemplo que tenemos de un teocalli prehispánico derrumbado para que sobre él construyan parte del Palacio Cortés. Otro ejemplo importante que vamos a encontrar a raíz de esto también va a ser, los que han ido a la Ciudad de México, el Templo Mayor. Es decir, ahí encontramos un gran basamento piramidal, una gran pirámide, si quisiéramos verlo así, edificada principalmente a lo que es Huitzilopochtli,
y lo que es Tlaloc. Esta construcción es derrumbada. Ahorita nada más encontramos en el museo cercano parte de las bases de las construcciones originales, pero en mucha parte de él se construye lo que es la actual Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Es decir, aquí encontramos que a muchos indígenas que eran maestros de construcción los van a ocupar para que sean los nuevos albañiles, artesanos, maestros canteros que van a construir la iglesia. Y aquí pensamos encontrar un modelo de arte que se le va a llamar arte vernácula. Es decir, en este arte vernáculo, o arte vernácula, como queramos decirlo o verlo, se va a dar lo siguiente. Va a ser las primeras mezclas que vamos a encontrar de una cultura con la otra, donde todavía encontramos estos elementos medio indígenas con el tipo de trabajo, el tipo de tallado, el tipo de trabajo en la madera, inclusive en algunos otros tipos de trabajos, pero principalmente en la arquitectura. Cuando se va a dar una mezcla cultural de dos pueblos distintos, cuando se mezclan dos culturas para dar nacimiento a uno nuevo, a esta cultura se le llama, o a este tipo de arte se le llama sincretismo. El sincretismo es cuando se mezclan dos culturas para que nazca una nueva. Y bueno, al darse este sincretismo vamos a encontrar mezclas que en las iglesias hay todavía algunos detalles de corte indígena, dioses prehispánicos camuflajeados en la iglesia católica y elementos católicos. Es decir, se da un nuevo ejemplo, un nuevo realce para esto. Estos son los primeros modelos que vamos a encontrar en las iglesias, fundamentalmente ahí. El sincretismo, el arte vernáculo. Ejemplo de esto lo encontramos en la Catedral de Cuernavaca. Dentro de la catedral principal, la nave principal, encontramos elementos de un Quetzalcóatl camuflajeado en la pila bautismal, es decir, varios elementos importantes ahí escondidos o camuflajeados. Otras características que va a tener la arquitectura específicamente en este periodo va a ser que con el paso de los años, ahora van a empezar a crearse los grandes conventos, las grandes iglesias, que si ustedes comparan una iglesia recién hecha en la actualidad con lo que había en esta época y en la actualidad, hay mucha diferencia. Es decir, en la actualidad ya no se hacen estas iglesias gigantescas, estas iglesias grandes, estas iglesias como las grandes catedrales o los grandes conventos de otra época. Aparte de ello, ¿por qué? Porque en el periodo que estamos hablando de la Nueva España, las iglesias tenían que ser grandísimas para demostrar algunas cosas fundamentales. Una de ellas es un orden popular que le decimos a la iglesia, aquellos que sean católicos o demás, se le dice a la iglesia que es la casa de Dios. Es una forma, un sinónimo de decirle a la iglesia, voy a la casa de Dios o a la casa del Señor. Y estas iglesias como tales tenían que ser grandes, porque para la idea que nos ha dado la Iglesia Católica, a todos los cristianos católicos y demás, que Dios es grande. Dios es muy grandísimo, es muy poderoso, su presencia es gigantesca y como tal, una casa de alguien así tiene que ser adecuada al tamaño de alguien grande. Es el comparativo que podemos hacer. La casa de nosotros son casas de 3, 4 metros de alto, el techo hacia el suelo, y la casa de Dios, que es un ser gigantesco y poderoso, tenía que ser por ello muchísimo más grande. Por eso todas estas iglesias se van a hacer para que cuando yo llegara como pequeño católico, pequeño creyente en este momento, y entrar a una iglesia, me sintiera pequeño a comparación de lo grande que es Dios. Por eso vamos a encontrar todas las iglesias de este momento, grandes, gigantescas, fuertes, grandes construcciones, con colores oscuros, con gárgolas en algunas de ellas. Es decir, va a haber muchos tipos de ejemplos que vamos a encontrar aquí fundamentales. Y va a haber dos tipos de iglesias fundamentales en este modelo, dos modelos arquitectónicos en estos 300 años que vamos a estar hablando. Una de ellas es el arte neoclásico y el otro es el estilo barroco. Es decir, tenemos dos modelos, el neoclásico y el barroco, fundamentalmente. Estos estilos de arquitectónicos tienen sus características muy peculiares cada una de ellas. El neoclásico, si le entendemos la palabra, neo significa nuevo, clásico viene de lo que siempre se ha hecho, lo que es estructurado, lo que es formal, lo que es sencillo, simple, pero bien hecho.
Y el neoclásico quiere decir que las iglesias van a tomar construcciones o modelos de lo que era lo clásico antiguo, pero para hacer un poquito más nuevo. Y en lo clásico antiguo vamos a encontrar que hay columnas en las iglesias lisas, completamente limpias, sin ningún tipo de adorno, es decir, sobrias, elegantes, básicas y ya. Esto es en el estilo neoclásico. Un estilo muy limpio en las paredes, paredes limpias, sin diseño, sin decorado, sin ningún tipo de retoque, sin ningún tipo de adornito, es decir, muy básica la iglesia, pero muy grande también, es decir, grandes columnas, grandes paredes, grandes cúpulas, pero sin adornos, que se vea, como que digamos así decirlo, una casa limpia, una casa sin ningún tipo de adorno o de detalle. Por ello, esto es el estilo neoclásico, única y sencillamente ahí. Retomar lo viejo de los griegos, de los romanos, por eso es clásico, porque va a retomar a los clásicos arquitectónicos griegos y romanos, como si fuera el Partenón griego, las construcciones de la Roma antigua, pero traídas a la actualidad. Por ello, entonces, encontramos en este neoclásico. Y la gente se sentía en las iglesias pequeño, pero en una casa de este tamaño grande. Pasó el tiempo en esos 300 años y aparte de ello, va a haber una contraparte, es decir, los mismos arquitectos de la iglesia van a decir, hay que quitar todo lo neoclásico, este modelo sencillo, limpio y sin nada, para traer otro modelo. La razón de esto fue que en esos años en Europa aparece una nueva, por así decirlo, religión, los protestantes, los cuales salieron de la Iglesia Católica y se separaron de ella. Es decir, de la misma Iglesia Católica hay un pequeño grupo que se separa, no reconoce a la Iglesia Católica y protesta por ello y crea a los protestantes, la Iglesia Anglicana, los protestantes con Lutero y con muchos personajes en Europa importantes. Eso es un tema distinto de segundo año de secundaria. Aquí nada más para hacer esta pequeña mención. Se crean los protestantes y mucha gente lo que provoca de esto es que se cambie de la religión católica al protestantismo en Europa. Por ello, en Europa va a haber una reforma en la Iglesia Católica, porque se da la reforma protestante y aparece la contrarreforma católica, es decir, ir en contra de los protestantes de la reforma. Y para ello se van a crear muchos cambios. Uno de ellos es en la arquitectura, que es el tema en el que estamos hablando en este momento. En la arquitectura se da este cambio fundamental para que ya no sean iglesias así vacías, sencillas, sin chiste, por así decirlo, sin adornos, y se aparece el modelo que mencioné hace algunos minutos en este pequeño videito. El barroco. El barroco es todo lo contrario al neoclásico. Es su contraparte, su contrario, la parte diametralmente opuesta, el arte barroco. Y el barroco se va a caracterizar de ser construcciones con demasiados adornos. Muchísimos, en una columna que teníamos aquí completamente, es decir, esta columna que está aquí de madera atrás, ya, si esto podemos verlo, sería como que tipo neoclásica, porque no tiene ningún tipo de adorno. Pero ahora, de esta parte, de aquí hacia abajo, sería neoclásica. Pero ¿qué pasa ahora? Cuando entra el barroco, hay una gran variedad de diseños. Ya los artistas dicen, no, el barroco va a ser distinto al neoclásico. En el barroco, la columna va a tener muchos adornos. Y uno de estos adornos van a ser angelitos pintados acá, querubines, vírgenes, pajaritos, flores, imágenes de santos, es decir, cruces, cualquier tipo de símbolo que pueda adornarlo. Es decir, si pudiéramos analizar esto, ya esta columna deja de estar lisa y le empezamos a poner adornitos por todos lados. Aquí tenemos un Joker y tenemos un Superman Pop. Es decir, y estaría atascada toda la columna de esto. Bueno, eso sería una forma de hacer esto. El punto es, ¿y para qué meterle tanto adornito? O sea, es decir, no vamos a poner un Superman y un Joker en esta época, sino símbolos cristianos, católicos, cosas que te llamen la atención y que digas, wow, aquí está Dios. Precisamente por eso, como mucha gente estaba cambiándose de religión, ahora lo importante de esto es volver a cautivar a la gente, volver a llamar su atención. Y de otra forma, si yo le pongo a este Superman y este Joker que acabo de mencionar en el video,
precisamente en automático la atención de la persona. Dice, ¿y eso por qué está? ¿Para qué lo pusieron? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay imágenes de santos llorando, o contentos, o pájaros, o flores? Es decir, por eso mismo, para llamar la atención, para que la gente entrara a las iglesias y viera iglesias extremadamente adornadas en el retablo, en las paredes, en los techos, en todo, que la gente dijera, entrar aquí y viera hacia el techo y dijera, wow, aquí está Dios, aquí Dios se manifiesta, aquí está su obra divina, aquí están los ángeles, los santos, las vírgenes. Por eso mismo es el barroco. Y volviendo al ejemplo, cuando ustedes viajen o salgan, si alguien tiene la oportunidad de ir a la iglesia de Santa Prisca en Tasco de Alarcón Guerrero, en Tasco, la ciudad, el pueblo platero, clásico ahí, pueblo mágico, si alguien va a esa iglesia, va a ser una iglesia muy distinta a las que comúnmente vemos. Porque si ven muchas iglesias que conocemos, de Tejalpa y otras zonas cercanas ahí, sí tienen adornos ahí, pero la iglesia de Santa Prisca está atascada de adornos cada parte, es decir, no hay pedacito de la columna de la pared que no tenga un decorado, una hojita, un santo, algo tienen ahí decorados. Y esta es la característica del barroco. Mientras el neoclásico, haciendo un resumen pequeño, es sencillo, sin adornos, pero muy elegante, el barroco es cargar y sobrecargar de imágenes una tras otra para que la gente vuelva a creer en Dios, se cautive, llame la atención, que quizá para otros le dijéramos, ¿y eso qué tiene que ver? A mí no me diría que está Dios, pero para mucha gente quizás sí. Muchos consideraban que era la obra de Dios la que se manifestaba aquí. Se recordando que estamos hablando de épocas muy distintas. Traten ustedes de pensar como alguien que pasó su vida hace 300, 400, 500 años. La forma de ver el mundo era muy distinta, la forma de percibir a Dios era muy distinta, la gente era muy creyente, muy católica, muy devota, muy creyente de Dios, de su fe. Por eso era una forma de poder cautivar a la gente. Y bueno, otros ejemplos del arte que vamos a encontrar aquí, del arte y la cultura, también lo encontramos en la literatura. Es decir, vamos a encontrar a muchos personajes importantes de la literatura, grandes plumas, grandes escritores de esta parte del mundo. Uno de ellos importantes que veremos para cerrar este video es Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la décima musa, una mujer religiosa que fue excelente en el escribir, en la poesía. Es decir, ella escribía poemas. A estos poemas se les conoce como sonetos. Si bien quizá ustedes seguramente ya vieron lo que son los sonetos en el español. Es decir, son poemas que están compuestos entre dos tercetos, dos cuartetos y dos tercetos. Es decir, un poema con 4 versos se separa, otro con 3 versos y así, como unas estrofas, si fuera una canción, si lo quisiéramos ver así. Esos son los sonetos y que tienen que tener cierta rima, cierta métrica. Es decir, en la clase de español, que ustedes seguramente ya analizaron lo que son los sonetos, la obra de Sor Juana, y decir, y por qué se relaciona con lo que estoy hablando actualmente. Es decir, encontramos a Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana de Asbaje, su nombre de pila, y ella escribió muchos poemas. El texto más popular de todos es el que aparece en el billete de 200 pesos. Es decir, si ustedes tienen la oportunidad de agarrar un billete de 200, lean el pequeño extracto que está ahí, que habla básicamente esta pequeña frase de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que soy el mismo que juzgáis. Es decir, ella criticaba mucho esta parte, era muy crítica, muy receptiva y demás, pero era una excelente mujer en la escritura. Lo importante de esto es que era mujer y más aún que realmente en la época en las mujeres tenían prohibido la escritura y demás. Otro gran personaje que vamos a encontrar en este periodo también es Juan Ruiz de Alarcón, que justamente por eso el pueblo de Tasco se llama, su nombre completo es Tasco de Alarcón, en honor a Juan Ruiz de Alarcón, que ahí estuvo viviendo, escribió algunos dramas para obras de teatro y demás allá. Juan Ruiz de Alarcón fue importantísimo para este periodo. Aparte de ello, también vamos a encontrar otras grandes construcciones y demás. Ya en el video mencionaremos algunas más de ellas, desde el Palacio de Minería, que es una joya arquitectónica en este periodo, el Caballito de Tolsá. El principal arquitecto de este periodo es Manuel Tolsá. La Catedral de la Ciudad de México y la Catedral Poblana, que son casi iguales, precisamente son hechas por este personaje. El Palacio de Minería en la Ciudad de México también es una obra hermosa arquitectónicamente hablando. Y bueno, sin más por el momento cerramos este pequeño video de historia para dar continuación a los demás contenidos. Un placer seguir trabajando con ustedes, espero que se encuentren bien. Saludos a sus mamás, que
Hace algunos días fue el 10 de mayo y esperando que lo sigan apoyando en sus estudios como lo están haciendo. Gracias por todo. Seguimos en contacto por las redes siempre, por el grupo de WhatsApp, por YouTube. Suscríbanse al canal para que puedan tener la notificación de los videos y tengamos comunicación. Y por Classroom, que es donde están entregando sus actividades ustedes. Un placer, que sigan trabajando como hasta ahora y nos estamos viendo. Bye.